Buenas tardes, yo soy Víctor Hugo Echú Sandoval y hoy les platicaré acerca de la película El pianista. La película El pianista salió en 2001 y en 2002 fue ganadora de 3 premios Oscar, incluyendo Mejor Director, Mejor Actor y Mejor Guión Adaptado. Yo escogí esta película porque mis papás me la recomendaron. Ellos me dijeron que esta era una historia muy cruda y muy triste que representaba la vida del pianista. Este pianista profesional que vivió en la Segunda Guerra Mundial. También la escogí porque pues ya contaba con ella en mi casa y como nunca la había visto creí que era una buena opción verla para así aprender cosas nuevas. Esta película nunca la había visto, como lo dije anteriormente, pero me gustó mucho porque a pesar de que dura 2 horas y media, realmente su trama te atrapa y te hace sentir mucha empatía por todos los personajes, especialmente por las víctimas. La película narra la historia de Szpilman, un pianista, por así el título. Él es un residente de Polonia, un pianista profesional que trabajaba en una estación de radio. Un día de los que trabajaba, la estación fue bombardeada y a partir de ese momento su vida comenzó a cambiar drásticamente. Como se sabe, en Polonia fue la primera ciudad invadida por los nazis y en esta ciudad se empezaron a poner normas muy estrictas para toda la gente judía. Un ejemplo puede ser que no se les permitía caminar por las banquetas. Ellos, por ser judíos, tenían que caminar sobre la calle. Ellos, cada vez que pasaba un guardia o un soldado, tenían que hacer un saludo o una reverencia, y si no lo hacían, eran golpeados. Otra era de que tenían que traer marcada una estrella para que puedan ser identificados, y en dado caso de que no se cumpliese esta orden, serían severamente castigados. También otra cosa que tenían los judíos era de que no les era permitido tener más de cierta cantidad de dinero en sus casas, ya que si no se les consideraba igual como delito y pues eran sancionados. Durante este tiempo fue cuando Inglaterra y Francia entraron a la guerra en contra de Alemania y la familia de Szpilman realmente creyó que con eso iba a finalizar la guerra, pero no fue así. Después de un tiempo, todos los judíos fueron obligados a salir de sus lugares de residencia para todos concentrarse en una zona, en una tipo aldea, en donde eran víctimas del hambre, de la muerte, de los malos tratos y de la sobreexplotación. Realmente era una vida muy denigrante. Finalmente, meses después de estar en esta ciudad, en esta aldea, los judíos son enviados a un campo de concentración. La manera en que los metían a los trenes era muy fea, denigrante de igual manera, pero toda la familia Szpilman fue enviada menos el pianista. Él fue rescatado por un soldado que era amigo de la familia y que realmente se veía que le tenía aprecio, por lo que el soldado decidió sacarlo de la fila de donde los estaban ingresando al tren y así poder salvar su vida. Una vez que fue salvado el pianista, se dedicó a huir porque aún así en esa ciudad, en esa aldea, seguían persiguiendo a los judíos que hayan quedado, por lo cual él tuvo que huir. La manera de hacerlo fue buscando escondites con varios de sus amigos. Lo primero que hizo fue acudir a la casa de 2 viejos amigos que eran actores y cantantes. Ellos lo alojaron y le dieron un techo del cual, por hacer ruido, fue descubierto y tuvo que mudarse. Así le hizo 2 o 3 veces. En el último apartamento en el que se alojó, era de unos amigos de sus amigos. Entonces él residía ahí, pero ellos tuvieron que moverse porque la señora dueña estaba embarazada, por lo cual tuvieron que mudarse a un lugar que ellos consideraban mucho más seguro. Al hacer esto, ellos dejaron a una amistad encargada
para que le llevara comida y agua cada cierto tiempo, pero realmente él era un ser muy irresponsable que la verdad una o dos veces, si fue mucho, realmente iba muy poco. Entonces, previo a esto, había pasado como 2 semanas que no había ido y él tenía mucha hambre. Finalmente, como este edificio se encontraba muy cerca de la policía alemana y del hospital ruso, este edificio fue bombardeado y él obviamente fue obligado a salir de él y quedarse sin refugio. Finalmente, después de ser bombardeado este edificio, él se alojó en el hospital ruso que estaba del otro lado de la calle. Ahí se alojó, tuvo alimento, encontró poca agua y poco alimento porque realmente ya no había gran cosa, ya que tanto la policía como el hospital también habían sido bombardeados. Entonces él encontró ahí un refugio. Un día, mientras se encontraba ahí, escondido en el ático del hospital, fue descubierto por un soldado. Este soldado lo descubrió agarrando y tratando de abrir una lata que contenía agua y fruta. Entonces, el soldado lo comenzó a interrogar, le preguntó que si era polaco, que en dónde vivía, que a qué se dedicaba, y él le dijo que era pianista. Entonces, el soldado le pidió que tocara el piano que se encontraba ahí. Esta fue una de mis partes favoritas porque se ve la pasión que él le pone al tocar el piano. Se mete en el papel y en el papel de músico muy impresionante. Entonces, cuando finaliza su interpretación en el piano, el soldado realmente queda impresionado y decide ayudarlo. Por lo cual, en los siguientes días y mientras se mantiene escondido, él le lleva comida, le lleva agua. Realmente fue un hecho muy heroico y muy bueno del soldado que decidió ayudar a este pianista. Al momento de despedirse, ya cuando la guerra había finalizado, tienen una plática donde el soldado le dice que le pregunta su nombre y él le responde Spielmann y él le dice que va a escucharlo en la radio y que es un buen nombre para un pianista. Finalmente, como el pianista tenía frío, el soldado le decide regalar su chaqueta. Y realmente lo que le pregunta y lo que le contesta el soldado realmente fue mi parte favorita de toda la película, que fue, ¿por qué me ayudas? ¿Por qué lo haces? Y de verdad no sé cómo pagarte. Y el soldado le respondió, no me agradezcas a mí, agradécelo a Dios. Y bueno, así fue como finaliza esta historia respecto al soldado que lo descubrió. Al salir del hospital y al ya acabar la guerra, él sale y casi es asesinado por la chaqueta de alemán que traía. Pero entonces los hombres polacos lo identificaron como polaco y bueno, así fue que se salvó. Después, al ser liberados todos los judíos, pasan al lado de un lugar donde tenían concentrados a los soldados alemanes que habían quedado ahí y que obviamente al ser vencidos eran ahora los malos. Entonces pasa un amigo de Spielmann hablando de que le habían robado todo y que él era músico y todo, y este soldado que lo ayudó lo escucha y le pregunta, ¿tú conoces a Spielmann? Y él dice, claro que sí, es un muy buen pianista. Entonces él le dice, dile que me ayude. Por favor, yo fui el que lo ayudó, dime que me ayude, por favor. Pero ya no alcanzó el violinista a escuchar el nombre de él. Después, el violinista se reencuentra con Spielmann y él le dice que había visto a un soldado que lo había ayudado y cuando fueron al lugar donde tenían concentrados a todos los soldados, él ya no estaba ahí presente. Spielmann vivió hasta los 88 años, hasta su fallecimiento en el año 2000. Y se conoce que el soldado que lo ayudó murió en Rusia en los años 50. Y bueno, esta fue la narración de la película.
Como mencioné anteriormente, esta película narra el contexto histórico de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en Polonia. Recordemos que Polonia fue el país o fue el motivo por el cual se dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo comenzó todo esto? Bueno, pues comenzó el 31 de agosto de 1939. Este día, alrededor de 15 personas polacas, que en realidad eran alemanes, ingresaron a una estación de radio en Polonia. Aquí empezaron a dar un discurso de odio en contra de los alemanes. De igual manera, fue extraído un polaco y fue robado también una vestimenta de un soldado polaco, y el cual fue vestido, asesinado y dejado en la radio para que todos los periódicos lo fotografiaran y al día siguiente apareciera en todas las noticias. Esto realmente fue un plan de Alemania para tener un argumento para poder invadir Polonia, por lo cual el 1 de septiembre de 1939 Adolf Hitler decide invadir a Polonia, argumentando que habían disparado ellos a Alemania y que se habían enfrentado contra su territorio. En ese momento, Hitler despliega a los soldados en los diferentes bordes fronterizos que existen entre Polonia y Alemania, y con esto se da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En este contexto también podemos ver que Alemania gana con una victoria muy estrecha a Polonia, considerando que Polonia no estaba para nada prevenida, que su ejército era mucho más pequeño y posteriormente también se va a ver afectada por la invasión de la Unión Soviética.